En 1997, en la comunidad de Acteal, paramilitares masacraron a 45 civiles no armados, la mayoría mujeres y niños. Ni siquiera eran zapatistas, simplemente eran simpatizantes a su causa. 10 años después, los sobrevivientes de Acteal señalan que otra masacre puede pasar muy pronto. Regionali, çeşitli muyuk çocuk çukele, muyuk çocuk sadece çukel hayim de polemik hayim ayemikta milwane diye. Geçiyorun me o bıçayık ayahe, kadeçilik skaka yondonik. Ya galeki das ererstuk ik, o şartlık biz parodik da tedik. Por su parte, el gobierno estatal de Chiapas dice que esto no es cierto y que los paramilitares son cosa del pasado. En Chiapas se vive un clima de tranquilidad. No somos un estado ya como nos teníamos muchos, un estado conflictivo, no, tuvo sus etapas como todo en su momento tenemos los países, los estados, de su inestabilidad, pero hoy es un clima de tranquilidad y de progreso en Chiapas. Dicen esto a pesar de todas las pruebas y testimonios que demuestran lo contrario. Y cuando se les pregunta a las víctimas quiénes son los paramilitares, casi todos dicen lo mismo. Los óptiques. El óptic. De óptique. Uno de los grupos paramilitares más importantes en el sentido negativo es la OPDIC, ¿no? Organización para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos, porque muchos de estos grupos paramilitares se han fusionado en la OPDIC. Sin embargo, los integrantes de la OPDIC dicen que no son paramilitares. OPDIC no está en esa vía de violencia, porque se debe de exigir verdaderamente lo que es la justicia. Somos gente de diálogo, que somos gente de respeto y que somos gente que entendemos las cosas, siempre y cuando se nos respete. Sean o no estos hombres de la OPDIC los verdaderos paramilitares que han atacado a los civiles zapatistas, hay intereses muy poderosos que quieren sacar a los zapatistas de sus tierras recuperadas. ¿Es casualidad que esta nueva ola de ataques haya empezado en el año 2006? En ese año electoral, en medio de acusaciones de fraude de parte de los seguidores del candidato de centro izquierda, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la derecha, Felipe Calderón, es declarado presidente por un tribunal de jueces. El candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional. ¡Casilla por casilla! ¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla! Hay muchos reportes de irregularidades en las casillas, pero las autoridades del gobierno de la derecha decidieron no hacer un reconteo. La democracia en peligro. Todo esto estuvo rodeado de una campaña mediática que lo emparentaba López Obrador con Hugo Chávez, con Evo Morales, dentro del estigma de los populistas radicales, y luego en la última fase de la campaña con los grandes empresarios del país haciendo una guerra sucia mediática. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Y eso porque los empresarios que patrocinaron a esta campaña mediática y apoyaron a Felipe Calderón son los socios principales de los inversionistas extranjeros. Para ellos, era necesario que Calderón ganara estas elecciones para cumplir sus deseos. Entonces, una de las tareas de Calderón es llevar a cabo lo que no pudo hacer Fox, lo que no pudo hacer Ernesto Zedillo, lo que no pudo hacer Carlos Salinas de Gortari, entregar el petróleo, los hidrocarburos, el gas natural, la energía, el agua, para las represas, al capital privado, ¿no? Justamente una de ellas es la privatización de Petróleos Mexicanos, Pemex, que
desde antes se sabía que iba a encontrar resistencia. Una de las regiones en donde existen más recursos todavía no explotados es el estado de Chiapas. Chiapas es un estado muy rico en todo tipo de recursos naturales, desde el agua, que cada vez es un recurso más importante para todo el planeta, hasta el petróleo y otro tipo de recursos. De grandes ríos, de grandes cuencas, por eso las hidroeléctricas que están en Chiapas son las generadoras del país. Para que las transnacionales tengan acceso a los recursos de Chiapas, el gobierno de Felipe Calderón tendrá que acabar con la resistencia, los zapatistas viviendo en las tierras recuperadas. Pero la resistencia a estas políticas no solamente está en Chiapas, ellos también son un obstáculo. En el año 2006, el gobierno federal empieza a reprimir estos movimientos con más fuerza y brutalidad que en años anteriores. Esto fue el caso con el movimiento campesino del pueblo de San Salvador Atenco, invadido y reprimido en mayo del 2006. Cientos de personas fueron arrestadas, golpeadas y violadas por los policías. Inclusive, 2 personas murieron. Esto según organizaciones como Amnistía Internacional. Mientras pasaban estos conflictos, ese año miles de personas ocuparon las calles principales de la capital, protestando la posible fraudulenta victoria electoral de Felipe Calderón como presidente. Pero se les obligó a abandonar su plantón para dejar pasar un gran desfile de las Fuerzas Armadas. Ya se hizo claro que los verdaderos ganadores de las elecciones son los que buscan la explotación privada de los recursos naturales de México, respaldados por la fuerza militar. Una de las 3 prioridades que voy a encabezar mi gobierno es precisamente la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad. El 1 de diciembre Calderón no toma posesión en el Congreso de la Unión, que estaba tomado por legisladores, sino que él recibe la banda presidencial inicialmente a las 0 horas del 1 de diciembre, rodeado de militares, y la banda se la pasa a un cadete del colegio militar y no el presidente del Congreso. Y para agradecerles a los militares por su apoyo, les encomendó una nueva tarea que les asegure trabajo por mucho tiempo. Fue muy importante para el gobierno de Felipe Calderón cuando lanzó la ofensiva contra el narcotráfico. Tenía varios objetivos, pero el principal fue refortalecerse como presidente. Llegó muy débil. Con la lucha contra el narcotráfico, lo que se logra es tener el apoyo del ejército, porque metió el ejército en la lucha contra el narcotráfico, que no fue la primera vez en la historia de México. Sin embargo, lo hizo de manera muy importante, con tropas en la comunidad, con una situación en que el ejército sustituía a las policías locales y estatales en esta lucha. El problema del narcotráfico es real. Sin embargo, los verdaderos blancos del ejército muchas veces no son los narcotraficantes. Los indígenas zapatistas, por ejemplo, nunca han estado involucrados en el narcotráfico y prohíben estrictamente el uso de drogas y alcohol dentro de su territorio, pero sufren por la presencia del ejército. Como está pues el ejército, está la policía, pues no hay una tranquilidad en el pueblo. No hay muchos arroyos donde agarrar agua. Solo uno tenemos, que lo tiene encerrado el ejército. Entonces, para conseguir agua, pues tenemos que caminar 1 hora, 1.5 horas. Ahí hay que acarrear el agua para tomar, porque aquí pues no tenemos cerca. Tenemos un grave problema ahorita de salud, eso sobre el agua, porque hay muchos niños que le está saliendo grano en el cuerpo, y vemos que ese es un problema del agua, que no tenemos agua limpia pues.